Ya, vamos a continuar con el contenido de derivadas. Hoy día vamos a ver varios tópicos que son la derivada de orden superior, la derivada implícita y cómo derivar una función que está elevada a otra función, que en verdad es una aplicación directa de la derivada implícita, pero que se ve como un ejemplo aparte porque hay que analizarlo bien esa de ahí. Bien, una derivada de orden superior en realidad no es mucho más que tomar una función que ya ha sido derivada y derivarla otra vez. Entonces uno tiene una función que ya la derivó y esta función hay que volver a derivarla. En términos del límite es lo que tenemos acá, ¿cierto? Que estaríamos diciendo ya a la función que ya fue derivada, que es esta, le voy a aplicar otra derivada más y entonces sería en términos de límite, hacer el límite cuando h tiende a 0 de el cambio en la función que ya está derivada. Bueno, perfectamente esta derivada puede no existir, al igual que, como vimos, la primera derivada puede existir o no, dependiendo de si ese límite existe. El límite no siempre existe, así que por tanto la derivada tampoco no se puede asegurar que siempre exista. En el caso de existir, ¿cierto? Uno puede decir, ya, la función tiene una segunda derivada. Entonces, para encontrar esta segunda derivada, bueno, nada más que podemos tomar la función, derivarla una vez y volver a derivarla. Supongamos, si yo quiero derivar esta función que aparece ahí, primero, la primera derivada, la puedo hacer de varias maneras. Por ejemplo, así, puedo decir, la primera derivada sería lo mismo que derivar 2 partido x, así. Ahí no he derivado, pero puse lo que tenía que derivar. Y recordando de que el 12 es una constante, la puedo sacar. O sea que tengo que derivar solamente 1 partido x. Y 1 partido x es lo mismo que decir, pero tengo que derivar x elevado a menos 1. Y aquí puedo aplicar la regla de la potencia, en decir, ya, quiero derivar x elevado a un número, entonces eso me va a quedar como ese número multiplicado por x elevado a menos 1 menos 1. Es decir, esta regla que nos decía, hay que bajar el exponente, ¿cierto? Y restarle 1 al exponente que queda. Así que finalmente esto queda como menos 2 por x elevado a menos 2. O bien lo puedo ver de una manera más sencilla como menos 2 partido x al cuadrado. Y esa sería la primera derivada, ya haciéndolo de esa manera. Ahora, si quiero encontrar la segunda derivada, la segunda derivada sería tomar esta función que ya derivé una vez, y volver a derivarla. Ya se puede denotar así con una doble comilla ahí, lo que me dice esta función está dos veces derivada, o bien también se puede denotar con el símbolo del diferencial, que es así, un símbolo equivalente. Y bueno, lo que tengo que hacer ahora es tomar mi función, que fue derivada una vez, y volver a derivarla.
ahí. Igual que antes, puedo sacar este menos 2 porque es una constante. Y además puedo escribir esto como x elevado a menos 2. Entonces, la misma regla que antes. Puedo aquí pasar este multiplicando, me va a quedar menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1. Y esto sería 4, al final 4 positivo, por x elevado a menos 3. Que finalmente me daría 4 partido x al cubo. Entonces ahí tengo la segunda derivada de esta función. Obviamente puedo seguir derivando esta función. Ya puedo hacer la tercera, la cuarta derivada. Por aquí tenemos otro ejemplo. Este de acá que tiene una exponencial. Entonces, para esa exponencial que estamos viendo, también tenemos que encontrar su segunda derivada y por supuesto, primero hay que encontrar la primera derivada de esto. Que sería derivar esto de acá. El 3 es constante, así que lo dejamos ahí. ¿Y cómo derivamos e elevado a 2x? Bueno, aquí ahora hay que aplicar regla de la cadena. Recordemos que nosotros sabemos derivar e elevado a x, pero este tiene un e elevado a 2x. Entonces, lo que hacíamos era derivar esto tal cual, es decir, dejarlo como e elevado a 2x, recordando que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Pero como tiene este factor arriba, que no es x, sino que es 2x, tengo que multiplicar por ese 2x derivado. Eso era lo que habíamos visto en nuestra última clase sobre regla de la cadena. Entonces ahora esto nos quedaría como 3 por e elevado a 2x por 2, que finalmente sería 6e elevado a 2x. Y ahí tendríamos la primera derivada de esta función. Y para nuestra segunda derivada, tendríamos que volver a derivar esto. El 6 nuevamente es una constante, así que no tengo que derivarlo, lo dejo fuera. Y ya sé derivar esto porque lo derivé de arriba, así que es lo mismo. 6 elevado a 2x por la derivada de 2x. Esto me queda 6 por elevado a 2x por 2. Finalmente me queda 12 elevado a 2x. Y ahí ya tengo la segunda derivada de esta función. Profe, Dígame. se multiplica por 2 porque eso hace la regla de la cadena. Sí, la regla de cadena básicamente lo que te dice es que si tú quieres derivar algo que
tiene un exponente, por ejemplo, en este caso diferente, que es 2x, tienes que Sí. multiplicar por la derivada 2x. Y la derivada de 2x resulta ser 2. La constante solamente. Claro, derivar 2x quedan 2, porque la derivada de x es 1. Ah, verdad. Ya, gracias. Profe, ¿Sí? que tengo una consulta que es cuando uno deriva un número, cuando un número está solo así, cualquier número, ¿es ¿Ya? cero? Es 0, ¿sí? Por ejemplo, si yo dijera, mira, mi función es solamente el 2. Entonces, ¿cuál es la derivada de mi función? Ah, eso es 0. Ah, ya, ok, perfecto. Diferente es que el número esté multiplicado por algo, porque entonces ahí el número se mantiene y yo derivo solamente eso que está multiplicado, Ah, ya, profe, gracias. ¿ya? Así que como uno puede ver, la constante sola se va, por cierto, ese es 0. Pero la constante multiplicada por alguna función, esa se mantiene. Bien, entonces, asimismo, uno podría derivar una función muchas veces y la notación sería la que tenemos ahí. Podría tener la tercera, cuarta derivada. Hay funciones que tienen derivadas de orden n, es decir, la puedo derivar todas las veces que quiera. Para eso vamos a ocupar esa notación. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener esta como primera derivada, segunda derivada, puedo tenerla así. Y también si ya no puedo escribir más estas comillas, porque claramente no puedo estar haciendo tantas de esas, después puedo escribirle el número nomás. Así significaría la cuarta derivada, la quinta, etcétera. ¿Ya? Esa sería nuestra notación. Y en términos de los diferenciales sería acá dx, o sea, df a dx. Esta de acá sería la segunda derivada de f a dx, la tercera derivada de f a dx, así. Esta es la cuarta. Eso en términos de los diferenciales, ¿cierto? Que es la notación. La primera que vimos porque cuando vimos que la derivada venía en realidad de el cambio instantáneo en una función. Profe, ¿Sí? ¿cuál es el objetivo de derivar así, no sé, tres, cuatro veces o más? Mira, el objetivo de sacar la segunda derivada nos va a hablar un poco como de la forma que tiene la función, la curvatura que toma, ¿ya? Eso es porque cuando uno saca una derivada, lo que hace en términos geométricos es sacar cuánto crece o decrece la función. Cuando saca la segunda derivada, es cuánto crece o decrece el ritmo de crecimiento. Y es un concepto más como que te va a entrar a entender cuál es la curvatura que está tomando esa función, si es demasiado curva o no. Y ya la tercera, cuarta y quinta derivada en términos geométricos no tiene una interpretación, pero sí sirve en términos de cuando tú tienes que resolver un problema que aparece, por ejemplo, dentro de un modelo de una situación. Hay una situación donde hay una función que ha sido derivada muchas veces, ¿cierto? Y resulta que aquella función va a solucionar un problema de un modelo. Por ahí ya viene como esas otras. Estas dos son muy de interpretación geométrica y las otras son más ya muy particulares de algún modelo. Ahora, la interpretación geométrica es súper interesante porque, eh, por ejemplo, en términos de movimiento, tenemos hasta la segunda derivada interpretada, ¿cierto? La primera, la función, si la función es el movimiento, la primera derivada es la velocidad,
y la segunda derivada es la aceleración. Y la tercera derivada, en términos de movimiento, nosotros no la usamos, ¿cierto? Porque no vemos como cambios de aceleración. ¿Ya? Así que se usa en realidad en bastantes situaciones estas dos que tengo marcadas al principio. Ya, entonces como notación vamos a ver que si queremos derivar una función muchas veces, la tenemos que colocar de esa manera. Ah, se me olvidaba también que estas derivadas de orden superior también aparecen en una parte importantísima del cálculo. Nosotros no lo vemos acá, pero me cuento que hay una teoría que es toda una parte donde dice que podemos escribir cualquier función en términos de polinomios, con sus derivadas, con las derivadas de la función. Y eso hace que, o sea, esa teoría cambió la forma de evaluar funciones. Actualmente, por ejemplo, todos los sistemas computacionales, sus calculadoras, cualquier cosa que ustedes donde vayan a sacar, por ejemplo, el coseno de un ángulo o el logaritmo de algo, lo está haciendo porque está calculando todas las derivadas del logaritmo primero, las tiene guardadas y después las tiene evaluadas. Ya, esa es la forma en que todos los sistemas computacionales hoy en día calculan cómo evaluar una función cualquiera. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio donde nos vamos a dar cuenta que hay que derivar una función muchas veces, pero después vamos ya como con alguna fórmula general, ¿ya? Para que vayamos viendo siempre algún tipo de recurrencia. No, sí hay funciones que se pueden derivar infinitamente, pero hay otras que no. ¿Ya? Nada te asegura que una función se pueda derivar tantas veces. Por ejemplo, los polinomios en algún momento pasan a ser cero, porque cada vez que tú derivas por ejemplo, un x elevado a algo, le baja un grado al x, y en algún momento le va a bajar todos los grados. Pero, ¿qué pasa con la exponencial, la que vamos a derivar ahora? Nos dimos cuenta que delante cuando derivamos esta, la exponencial nunca se va, pues la uno la deriva y aparece, sigue apareciendo. Así que esa como que no tiene un límite de ser derivada. Voy a anotar aquí. Esta es f de x. Su primera derivada es e elevado a 2x por la derivada de 2x, por la regla de la cadena. Entonces esto nos queda como 2 por e elevado a 2x. Su segunda derivada es 2 por e elevado a 2x derivado, que es lo mismo que 2 por e elevado a 2x por 2x derivado. Lo que nos queda 4e elevado a 2x. Su tercera derivada es la derivada de 4 por e elevado a 2x, que sería 4 por e elevado a 2x por 2x derivado, y esto nos queda 8e elevado a 2x. Entonces, uno puede decir, ya, aquí está pasando algo, podría yo deducir algún tipo de fórmula para las derivadas que vienen. ¿Cuál sería la cuarta derivada de esta función? Aquí tengo la función original, la primera derivada, la segunda, la tercera. Después sería 12 o Sería 10. 12, pensando, ¿cierto? Que lo que está haciendo es sumarle 4. Sí. Ya, entonces, si esa fuera una fórmula,
tú dices, mira, al anterior le sumamos 4 a lo que tenía, ¿cierto? Ujú. Pero a este le sumamos 4. No, lo va multiplicando por 2. Ah, lo vamos multiplicando por 2, ¿o no? ¿Cuál sería entonces el que viene? 16. 16. Muy bien, ahí sí. Ahí sí es la fórmula porque funciona para todo lo que viene atrás, ¿cierto? De hecho, funciona desde acá. Este de acá, ahí, se le multiplicó por 2. Y en ese sentido, uno podría decir, ya, ok, entonces, ¿cuál sería la derivada enésima? Si tengo esto elevado a n. 2n por la función. Eso es. Y ahí estaría la fórmula general de esta derivada. Claro, y de hecho esta funciona cuando no está derivada, porque cuando no está derivada el n es 0. Entonces te queda solamente e elevado a 2x. Profe, ¿esto solamente para la exponencial? No, hay más funciones que se pueden derivar hartas veces. Por ejemplo, esta función así, también se puede derivar muchas veces. Porque la primera derivada, yo la voy a hacer aquí un poco más rápido, pero va a quedar menos 1 partido x cuadrado. Después la segunda va a quedar 2 partido x cubo. La tercera va a quedar 6 partido x a la cuarta, con negativo ahí. La cuarta queda 24 partido x a la quinta, y así. Esa también tiene infinitas derivadas. También tiene una recurrencia que no es tan idéntico como la anterior, pero es un número que se llama factorial. Esa es la fórmula para esa de ahí, ¿no? Bueno, necesita como uno saber qué es un factorial, pero es un menos 1 elevado a n por n factorial partido x elevado a n más 1. ¿Ya? Igual se la voy a dejar escrita, por si alguien la quiere leer esa. Profe, ¿Sí? el factorial no era como una multiplicación de como los números anteriores, una cosa así, ¿o no? Ah, claro, todos los números multiplicados hasta ese. Por Sí, sí, sí. ejemplo, si yo en esta fórmula reemplazo el 3, me va a quedar menos 1 elevado a 3, así, por 3 factorial partido en x elevado a 4, ¿no? Y esto sería menos 1 porque está elevado a impar. Esto es 1 por 2 por 3, dividido x elevado a 4, y esto daría menos 6 partido x elevado a 4, que es esa que está ahí. ¿Ya? Sí, pues y esto es el factorial, en realidad, sí. Y esa fórmula que les puse ahí encuentra cualquier derivada de esto. En realidad, estas son todas las derivadas del logaritmo natural. Ya, entonces,
En matemáticas 2 vemos harto el factorial, así que lo van a volver a ver. Función implícita. Lo primero que tenemos acá es que hay que entender que las funciones no siempre el i está despejado en torno a x. ¿Ya? Cuando el i está despejado en torno a x es bastante sencillo derivarlo, porque uno dice, ya, aquí tengo i igual a x cuadrado, y entonces de i a dx sería 2x. Y listo, ahí tengo derivada esa función. No hay que hacer mucho más ahí porque puedo aplicar directamente las reglas de la derivada. Pero no todas las funciones están así como i igual a x cuadrado, y no por eso no definen una cierta función. Eso es lo más interesante, que una función que está así, ¿cierto? Podría ser perfectamente una función sin que la esté definiendo de forma explícita. A estas funciones se llaman una función implícita, y es porque está definiendo una relación entre el i y el x, pero el i no está despejado. Entonces, esto define una función pero i no está despejado en torno a x. Así que a esto se le llama la función implícita. Tal como lo dice la palabra, es decir que implícitamente nos encontramos con que el i ahí define una función para x, pero no lo podemos despejar. Lo importante es que aunque no podamos despejar esta función, igual podemos encontrar su derivada. O sea, lo que vamos a ver es que a pesar de que no podemos de ahí despejar el i, vamos a ver que igual vamos a poder encontrar la derivada de esta función. Entonces, primero, ¿cuál de estas siguientes funciones está presentada de forma implícita? Ojo, dice presentada en forma implícita. Podría ser que una forma implícita uno la pase a forma explícita, ese es otro tema. Pero las que están presentadas en forma implícita sería, a ver, Juan dice que es la 2, ya, perfecto, y la 4, ya. Y la 1 estará presentada de forma implícita, es así. Esas dos sí que están presentadas de forma implícita, pero la 1 también, porque aquí no tengo despejado el i. Para que esto esté presentada de forma explícita, está implícita. La única de forma explícita es esta de acá, porque tengo i igual a algo con x. O sea, en esa función, en la tercera, es la única que ustedes pueden ver que dice i igual a algo escrito solamente con x. Bien, y estas funciones, a pesar de que algunas se pueden escribir de forma explícita, o sea, la puedo presentar de otra manera, hay otras que simplemente que no puedo, no hay forma de despejar, no siempre se puede despejarla ahí.
Pero aunque no se pueda despejar la y, yo igual puedo trabajar con la función y derivarla. Para eso vamos a ver cuál es la derivada implícita de una función. Entonces, lo que dice aquí es aplicar la regla de la cadena. Ya, yo le voy a enseñar dos formas de derivada implícita. Esta que viene acá y otra más que también nosotros la enseñamos, que tiene que ver con sacar diferenciales. Esta de acá dice básicamente lo siguiente. Como yo sé que esta función que tiene que estar igualada a 0, como yo sé que esta función, el i depende del x, es decir, esta función en realidad es una cosa así, cuando quiero derivar esta función, voy a tener que aplicar la regla de la cadena, es decir, me va a quedar la derivada respecto a x más la función derivada respecto a y por esta f' donde, o y' en realidad, voy a poner como la misma notación de acá, y' igual a 0. Es una forma de derivar la función pensando que el i depende del x. Entonces yo, al derivarlo dentro de otra función, tengo que aplicar la regla de la cadena. Y entonces, de esta aparece, despejando el i', aparece menos fx partido fi. Entonces, para sacar esta derivada que ando buscando, necesito obtener esto y necesito obtener esto. Y la pregunta es, bueno, ¿qué son esas cosas que están ahí? Esa fx y ese fi. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces tengo ahí la fórmula de la derivada implícita. Vamos a usarla al tiro en una función. Bien, entonces, yo de esta función que ustedes ven arriba, donde claramente el i no está despejado, ¿cierto? No, y es imposible despejarlo acá porque aparece tanto en un exponente como en una potencia. Tengo que derivar, ya derivar de alguna manera. ¿Cómo derivamos acá si no puedo despejar el i? Bueno, voy a usar la fórmula que ven al lado, ¿cierto? En la esquina, pero requiere que yo calcule fx y fi. ¿Qué es fx y fi? Recuerden que en la definición de la función implícita nos decía que esto se puede escribir como i cuadrado más xi menos x elevado a i, que es la función que define de manera implícita a mi i, ¿cierto?, en respecto a x.
Ahí lo que hice nada más fue que la expresión entera la igualé a 0, que era como la definición que teníamos antes. Así que esta es mi f grande que estoy tratando de colocar acá. Esta f grande. Luego, de esta f, yo necesito calcular fx y fi, que son la derivada en x, la derivada en y. ¿A qué se refiere esto acá? La primera se refiere a que yo piense que x es la variable. Entonces tengo que imaginarme aquí que x es lo que tengo que derivar. Eso no es tan difícil porque ya hemos derivado todo el rato con x. Pero sí les podría un poco complicar la siguiente, porque en la siguiente hay que pensar que y es la variable y x no es la variable. Entonces, la primera sí me parece más sencilla porque si derivo con x, esto va a quedar. Y menos e elevado a i. ¿Por qué queda de esa manera? Primero, cuando derivo con x, lo que estoy pensando es que el i es constante. Y para verlo de forma más cómoda, piensen como que el i o todo lo que tenga que ver con i es como un número, como se comporta un número. Así que cuando derivo esto de aquí pasa a ser 0, porque es como un número que está al cuadrado. Cuando derivo el i se mantiene porque es un número multiplicado con x, y la derivada de x es 1. Así que me queda el i abajo solo. Cuando derivo el e elevado a i es un número, así que se mantiene, y la derivada de x es 1. Así que me queda eso ahí abajo. Para hacer la segunda parte, tengo que pensar esto, pero al revés, es decir, eso. Pensar que el i es variable y el x es constante. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta derivada? X menos XE, ¿o no? ¿Cómo quedaría x? Menos XE. Ya, aquí diría x, pensando que estoy derivando, claro, y el otro quedaría x elevado a i, ¿o no? El E solo, onda, elevado a 1. Pero eso es porque derivaste e elevado a i. No sé, es como que dejé la I como 1 nomás. No, porque No cuando, sé si acuérdate que la exponencial cuando la derivas queda exactamente igual. Exactamente. Ah, verdad, verdad, verdad. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace esto de derivar la i variable, aquí le falta algo porque la del principio debería haber quedado 2i. Sí, sí. Entonces, claro, ahora pienso que el i es variable. ¿Cuál es la derivada de i cuadrado? 2i. ¿Cuál es la derivada de esto? Pero pensando que el i es la variable y el x la constante. Ah, ok, entonces el x constante es como un número, se mantiene, y derivo el i, me va a quedar 1. Entonces, por eso me queda así. El otro, si derivo el i, la derivada de e elevado a i es e elevado a i, y el x se mantiene porque es constante. Una vez que
uno aprende a hacer esto acá de manera correcta. La derivada implícita es bastante sencilla porque ahora, ¿qué sería la derivada implícita? Sería nada más que ordenar estos dos términos, Profe, ¿sí? pero no que la derivada de una constante era cero. Cuando estaba sola, ¿cierto? Ah, cuando está acompañada de una variable, se mantiene. Entonces. Sí, pues, se mantiene. Ah, ya. Por ejemplo, cuando hice esta, mira, esta de acá, ahí, quién era constante? El i, ¿o no? Sí, Y sí, te fijas que hay un i cuadrado que ya desapareció porque ese estaba solo. verdad, sí. Entonces, acá me queda menos i menos e elevado a i dividido 2i más x menos x elevado a i. Y esta sería la derivada implícita. O sea, en realidad reemplacé los otros dos que había encontrado. Voy a copiar un momento la otra función, al tiro pongo eso otra vez. En la que voy a hacer ahora, ¿quién sería esta f grande? Sería todo este logaritmo menos xi cuadrado. Recuerden que esa f grande está igualada a 0. Necesito entonces f de x, f de y. Recuerden que en el primer caso estoy pensando que la x es una variable, la y es una constante, y en el otro pienso que la y es variable y el x es constante. La primera, hay que pensar que el i es como si estuviera un número ahí. Es decir, ¿cómo usted derivaría, por ejemplo, esto si estuviera así? Pensando que el i se va a comportar igual que un número, como si un número estuviera ahí. Bien, uno derivaría eso y diría, en el primero hay que aplicar regla de la cadena, porque tengo un logaritmo con muchas cosas adentro. La regla de la cadena me dice que esto es 1 dividido en lo que tenga adentro del logaritmo, multiplicado por la derivada de lo que está adentro del logaritmo. Menos, ¿y cómo derivo el segundo? Me va a quedar y cuadrado nomás. Entonces acá me va a quedar la derivada de x cuadrado más y cuadrado, pensando que el y es una constante. Tengo que derivar solamente el x cuadrado entonces, porque el otro me va a quedar 0. Y la derivada de x cuadrado sería 2x, entonces me quedaría aquí 2x dividido x cuadrado más y cuadrado menos y cuadrado. Y ahora, cambiando los roles que tienen estas variables, pensando ahora que la y es una variable y en realidad la x es una constante. Lo que tendría que derivar sería algo muy distinto.
piense que de cierta manera estoy pensando que estoy derivando algo así como algo como eso. ¿Por qué? Estoy considerando al x como si fuera un número. Va a tener los mismos efectos que si eso fuera un número que estuviera ahí. Entonces, al derivarlo, esto me va a quedar nuevamente regla de la cadena. Tengo que derivar un logaritmo. Es 1 dividido lo que tiene adentro el logaritmo, que es x cuadrado más y cuadrado, por la derivada de eso que está adentro, menos, se mantiene el x, derivo solamente el y, que me va a quedar 2i. Y esto acá me queda. ¿Cuál es la derivada de esto que tengo ahí arriba? Que sería el x cuadrado más el y cuadrado. Pensando que solamente el y es variable y el x es constante para este caso. Entonces, dado que este es una constante, al derivarla queda 0. Entonces tengo que derivar solamente el y cuadrado, que es 2i. Y eso me quedaría de esa forma. Y ya tengo ambas derivadas. Entonces ya puedo sacar quién es de y a de x. Recuerden que esto es menos fx partido fi. Esto me quedaría menos 2x partido x cuadrado más y cuadrado menos y cuadrado. Todo eso dividido en 2i partido x cuadrado más y cuadrado menos 2xi. Ahí tendría la derivada implícita. F de x, sí, f de x quedó así porque estamos considerando que el x es variable y el y es constante. Entonces cuando derivo el logaritmo, que es la primera parte de acá, el logaritmo es 1 partido lo que está dentro del logaritmo por la derivada del logaritmo, y esto es por la regla de la cadena. Y el segundo queda y cuadrado porque estoy derivando solamente el x, y el y cuadrado es constante. Decía aquí, al derivarlo me queda como un 1. Y luego, para terminar esta derivada, digo, me falta derivar solamente el paréntesis. Y el paréntesis que está ahí, cuando lo derivo, pensando que el x es variable y el y es constante, el y cuadrado es 0 y el x cuadrado su derivada es 2x. Por eso me queda aquí solamente 2x ahí. Bien, el último paso es ordenar esto, tal como lo hice ahí.
Bien, la otra forma que les voy a mostrar es la que tiene que ver con el siguiente tema, que es la derivada de una función elevada a otra función. En realidad, esto es una aplicación de lo que acabamos de ver, ¿ya? Pero se puede hacer para una función que está elevada a una función, como es para derivar ese tipo de funciones. La forma de derivar una función que está elevada a otra función es aplicar el logaritmo natural en ambos lados de esta igualdad. Ya, como ven acá, mi objetivo es derivar esto, que si bien está de forma explícita, al aplicarle el logaritmo natural me queda de esta forma, donde pasa a ser una función implícita. Y de esta función implícita es que podemos obtener el dy de x. O sea, el truco aquí para poder derivar una función elevada a otra función es aplicar el logaritmo natural, volverla a una función implícita, y de la función implícita derivarla y encontrar cuál es esa derivada. Lo voy a hacer acá. Para algunas funciones más básicas está acá. Con esta clásicamente se parte para entender esta parte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo derivo x elevado a x? Porque yo sé derivar potencias y sé derivar exponenciales, pero esta es como una mezcla de las dos. Es como una potencia y también una exponencial. No sé, no sabemos qué regla aplicar acá. ¿Cómo se va a derivar esta función extraña que está ahí? Bien, para derivarla entonces, el consejo que decía este problema era, usted tiene que volver primero a aplicar logaritmo natural en ambos lados. ¿Qué vamos a ganar con aplicar el logaritmo natural en ambos lados? Recuerden que no pierdan de vista que el objetivo es obtener dy a dx. Si aplico el logaritmo natural en ambos lados, esto me va a quedar como logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x elevado a x. Así. Ahí no hemos hecho nada más que aplicar el logaritmo. Pero ¿por qué estamos aplicando el logaritmo? Porque el logaritmo es la función que me permite sacar los exponentes. Entonces, este exponente que aparece en este lado aquí, que ustedes lo ven ahí, ahora por la propiedad del logaritmo puedo decir, pero esto me puede pasar multiplicando allá afuera. Y acabo de sacar el problema de tener un exponente ahí, pero me transformó mi función en una función implícita. Que yo puedo ordenar de esta manera. ¿Quién sería aquí fx y fi? Para fx, bueno, todo esto es constante. Cuando yo derivo con fx, esto pasa a ser una constante.
Así que me va a quedar 0. Y tengo que derivar solamente este. La derivada de ese me quedaría como aplicando regla de la multiplicación, porque tengo dos cosas multiplicadas ahí. Me quedaría la derivada del primero por el segundo más el primero por el segundo derivado. Esa es la regla de la multiplicación que habíamos visto anteriormente. Y si derivo aquí, me va a quedar uno por el logaritmo natural de x más x por 1 partido x, que es la derivada de x es 1 y la derivada del logaritmo natural es 1 partido x. Entonces aquí me va a quedar menos logaritmo natural más 1. Y fi es 1 partido y nomás. Porque para cuando derivo con el i, considero que el x es una constante, entonces todo esto es constante. Así que me queda solamente así. ¿Qué sería de i a dx? Sería menos fx menos fi, daría menos eso de ahí, partido fi, que es ese resultado, que al final esto sería como, aquí se van los menos, ese i puede pasar aquí multiplicando, entonces de i a dx sería i multiplicado por el logaritmo natural de x más 1. Pero resulta que nosotros el i sí conocemos qué es. En este problema, el i en un momento estaba de forma explícita. Yo lo conozco, está acá. El i es eso que ven aquí. Y lo puedo reemplazar ahí. Entonces me va a quedar x elevado a x por el logaritmo natural de x más 1. Sí, ¿por qué no? Todo entra en el examen. El examen entra todo el contenido del semestre. Mira, entonces, este de acá, en este caso en particular, nosotros aquí se conoce I. Ya en lo otro no conocíamos y así que no lo reemplazamos, pero aquí tenemos la fortuna de que el ejercicio en un principio está de forma explícita, entonces, claro, ahí lo podemos reemplazar y nos queda como lo que está ahí abajo.
Bien, esta entonces es una forma de derivar implícita y que además es una forma de derivar función elevada a otra función. Pero hay otra más. Hay otra más, una también que sirve que, no sé, yo creo que ustedes tienen que ver las dos y escoger cuál les gusta más o cuál es más cómoda. A mí me acomoda a veces esta y a veces la otra, no sé cómo aplico las dos, de repente me acomoda más la otra. Y la otra se la voy a mostrar, tengo una cápsula hecha con este mismo ejercicio, pero haciendo la otra técnica para encontrar esta derivada, que sería interesante que también lo vieran. La voy a subir a Canvas, entonces ahí están, ahí van a estar para que las vean. Y el segundo ejercicio que queda acá, este de acá, bueno, ese lo tienen que tratar de desarrollar ustedes, ese. También, como podemos observar, es un problema donde hay una función elevada a otra función. Y habría que partir por aplicar el logaritmo natural a todo eso que ven ahí. Le aplicamos el logaritmo natural y entonces de esa manera se transforma en una función implícita y ahí aplican lo que hemos visto hoy día de función implícita. Bien, nos van quedando dos clases, que nos queda ver una clase más, aplicaciones de la derivada, y otra clase que es análisis de la función con derivadas. Y ahí con eso terminamos el contenido del semestre. Por supuesto que esto requiere como base que ustedes sepan derivar bien. Entonces, tienen que ponerse a practicar desde ya. Vamos a subir las guías de derivadas. Y hay harto material también que han subido los otros profesores como que están en archivos. Así que pueden ir viendo ahí. Hay harto material para practicar derivadas. Les recomiendo como partir desde saber derivar bien, significa aplicar el álgebra de derivadas, saber reglas en la cadena. Y una vez que uno sabe estas cosas, se tira como a función implícita, derivada de orden superior. Y finalmente, después que ya sabe derivar súper bien, tienen que empezar a ver las aplicaciones de la derivada. Bien, entonces continuamos el día martes. Chao, que estén bien. Nos vemos el martes. Profe, Chao, profe, que esté bien.